Qué momento, se filtró o aparentemente se filtró toda la información del evento que tendría Apple en marzo. Uno de los rumores muy fuertes es que sería el mismísimo 12 de marzo, con muchos productos, varios nuevos, directamente productos nuevos y diferentes, muy diferentes. Pero antes de comenzar este episodio me gustaría darle crédito a los canales de los cuales hemos tomado la información. Junto con muchos otros, dos de los canales que más me interesa destacar son Max Tech y el muy conocido Matt Talks Tech, que son canales que me gustan mucho pero que además tienen muy buena información y muy buenos renders de lo que se viene. Pero ya sabes, este es tu canal del universo Apple en español, La Manzana Mordida. Y este evento vendría a acomodar algunos de los problemitas que generó el caos del 30 de octubre del año pasado, porque recordemos que durante 2023 y por primera vez hicieron un completo lío en todas las escalas de los productos, lanzando el mismo producto, el mismo segmento en dos versiones dentro del mismo año. A principio de año presentaban las MacBook Pro con M2 Pro y M2 Max y luego presentaron las mismas MacBook Pro con los mismos tamaños y todo con el M3, el M3 Pro y el M3 Max, y se olvidaron de algunos productos y dejaron un caos. Es más, por primera vez presentaron la serie Pro del nuevo Silicon sin introducir un producto y consideramos que es el primero que van a presentar. Evidentemente, la MacBook Air, que por primera vez también saldrá en simultáneo sus dos tamaños en 13 y 15 pulgadas con el Silicon M3. Desafortunadamente los rumores dicen que los entrada de gama comenzarán a las mismas medidas, con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Lo positivo es que la nueva versión mantendrá los valores. El resto es un producto absolutamente continuista, pero que es muy importante que en el catálogo de alternativas esté actualizado a la última versión del Silicon. Por lo tanto, vamos a continuar solucionando los problemas que dejó 2023, ya que presentaron los Mac Studio con M3, pero se olvidaron las Mac Mini. Por lo tanto, es esperable que van a actualizar al M3 y M3 Pro las dos entradas de línea. El Mac Mini es un producto que se ha convertido en clásico y recuerden, fue el primer producto en presentar la serie M. Así que lo lógico hubiera sido que antes de presentar los Mac Studio hubieran presentado los Mac Mini con M3 y M3 Pro. Lo bueno del rumor es que aparentemente mantendría los mismos precios, lo cual es un muy buen dato. Lo negativo es que una vez más, al igual que con el otro producto que te dije, 8 y 256 para las entradas, y esta situación mezquina del almacenamiento, muy caro y muy difícil de conseguirlo. Pasando a los mejores productos que se van a presentar en ese evento, que son las iPads y los productos relacionados con las iPads, evidentemente. El primero, iPad Air. Va a llegar una nueva versión con algunos cambios positivos, como por ejemplo nuevo panel, nueva calidad y un nuevo tamaño, 12,9 pulgadas. Una nueva cámara trasera con formato de píldora y el resto bastante continuista. Lo único que se espera es que incorporen el M2, evidentemente, y no sería lógico que incorporen el M3 porque lo quieren dejar para su producto estrella de este evento. Sí, claro, te diste cuenta, es la nueva genial iPad Pro que se viene. Primero, si pusieron 12,9 el iPad Air, es esperable que le cambien el tamaño, además de un nuevo panel, nueva calidad y algunas cuestiones que son muy interesantes, también un nuevo tamaño, superando o alcanzando las 13 pulgadas. Por lo tanto, dejan el 12,9 para la serie Air. Recordemos que en este producto sí se va a poner el procesador M3 y hay un montón de beneficios. Por un lado, el motor de render para lograr reproducir o al menos alcanzar la más alta fluidez en términos de fotogramas por segundo y en calidad de, por ejemplo, ray tracing. El objetivo que están tratando de presentar es que estas tablets se utilicen para juegos, ya que se pueden incorporar mandos, también conectar a la televisión, pero probablemente una de las estrategias es incorporarse en el segmento de handhelds, de computadoras y de consolas de juegos portátiles. Y comencemos con los rumores de este producto porque son
Son buenísimos, mira, estoy totalmente entusiasmado. Primero, MagSafe, sí, la posibilidad de que magnéticamente, al igual que tu iPhone, se incorpore la carga inductiva trasera en el nuevo panel que traerían las iPads para poder cargar de esa manera. Se vienen muchos rumores en materia de ese dato, pero sería realmente muy interesante. Y volviendo al tema de la pantalla, además del tamaño general del cuerpo y que probablemente los bordes sean más pequeños, algo esperable, se supone que tendremos dos cambios. A ver, quiero recordarte el contexto. Una de las cuestiones más interesantes de la 10ª generación del iPad que estás mirando es haber movido la cámara de acá y ponerla acá. Es mucho más intuitivo, el teclado está pensado para esa manera, el apoyo está pensado para esa manera, entonces las videoconferencias son mucho más lógicas, pero esto plantea una problemática y varias posibles soluciones. En el caso del iPad de 10ª generación, bueno, el Pencil se conectaba por cable y tuvieron que inventar un Pencil raro. En el otro tenemos el problema de la carga inductiva del Pencil y la posición de la cámara. Si ponemos la cámara ahí arriba, ¿cómo vamos a cargar el Pencil? Entonces las posibles soluciones son, por un lado, que quede carga asimétrica, por el otro lado, que se ponga en el lateral, y la tercera, separar la cámara del borde donde está actualmente la base inductiva magnética de carga del Pencil. Si es así, hay varios posibles escenarios. El primero, que incorporen un notch. Sí, hay algunos renders que lo muestran. El segundo, una isla dinámica, pero sería bastante extraño cuando lo usas en formato vertical. No sé qué va a pasar. Y la tercera está relacionada con el lanzamiento de la actualización de la 2ª generación del Magic Keyboard, que en este lateral traería la posibilidad de carga inductiva del Pencil. Buenísimo. Pero hablando de ese Magic Keyboard, va a tener un montón de novedades, entre ellas espacio para nuevas teclas, incorporando todas las que le faltaban, y la incorporación, como te decía, de soporte para el MagSafe incorporado que traería la nueva versión del iPad. Además de un muy fuerte rumor que incorporaría una base metálica, así de aluminio, que sería mucho más del estilo de los MacBook, dándole una calidad de producto más premium y ayudando un poco al balance por el peso en la parte inferior. La parte superior seguiría exactamente igual, pero el rumor habla de esa teoría, con lo cual en muy poco tiempo va a aparecer directamente un MacBook todo de aluminio, todo igual, con carga inductiva por MagSafe, y la posibilidad de que dentro de la bisagra puedas proteger el Pencil poniéndolo ahí con una carga inductiva. Pero hablando del Pencil, una de las grandes noticias es que, ¿te acordás la catástrofe de lanzamiento del Pencil viejo con puerto USB del tipo C, con menores funciones? Realmente olvidémonos de ese momento y hablemos de los rumores del nuevo Pencil. La 3ª generación traería cosas geniales. Por un lado, la posibilidad de que incorpore el sensor de ultrabanda para poderlo encontrar, sí, ser parte de Find My y poderlo ubicar con un grado de precisión absoluta. Pero este grado de precisión absoluta también nos permitiría una incorporación espacial. Mira, actualmente en las Apple Vision Pro se puede con el dedo dibujar en el espacio y es bastante bueno, como podés ver, pero el Pencil sería la primer unidad espacial que te permitiría conectar a las gafas y trabajar. Esto abre la puerta a agregar otros dispositivos punteros en el espacio virtual para la computación espacial, pero este Pencil además traería puntas magnéticas intercambiables para que los artistas puedan trabajar, lo cual, bueno, me tenés que reconocer que ya de movida agrega varias funciones. Lo negativo es que se espera que probablemente en Estados Unidos incorpore un valor de $150 y que todo el iPad sea bastante más caro. Desde el punto de vista del impacto económico se espera incluso que supere los $200 de variación a lo que era la versión anterior del iPad Pro. Pero bueno, al incorporar los chips M3 va a tener una potencia que probablemente incluso esté apoyada con el lanzamiento de nuevas versiones de Final Cut con muchas mejoras y de otros productos high-end para que justifique la compra de una unidad tan potente. Nuevos Mac Mini con M3, nuevas MacBook Air con M3, nueva iPad Air con M2 y nuevas iPad Pro con M3, nuevo Pencil, nuevo teclado y alguna que otra sorpresita en materia de software relacionado con el lanzamiento de las iPads. Bueno,
Parece que el evento de marzo está muy bueno y evidentemente lo vamos a cubrir completo en La Manzana Mordida. Por cierto, si te gustó podrías darle un like, suscribirte y considerar ser miembro de la comunidad Plus, La Manzana Mordida VIP. Toda la información está en la caja de descripción y tenemos cursos, un podcast semanal y los mejores regalos. En este caso te podés ganar los últimos AirPods que además traen puerto USB del tipo C. Toda la información, como te decía, en la caja de descripción. Tenemos una web dedicada, muchas sorpresas, un grupo de Telegram para todas tus consultas. Bueno, informate y solo me queda despedirme. Como ya saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios.